Siempre ha existido una fascinación especial por Japón. Manga, anime, videojuegos y lo que para nosotros puede ser un peculiar sentido de la vida y del honor. A priori, nos puede parecer un país con una cultura tan diferente que nos puede resultar hasta exótica. Pero, ¿cómo es realmente Japón? ¿Cómo es la educación allí? ¿Cómo viven su historia llena de éxitos y fracasos humanos? Para responder a esas y a otras preguntas, hoy tenemos el privilegio de conversar con alguien que ha vivido entre dos mundos, entre el Mediterráneo y el país del sol naciente. Hoy entenderemos Japón más allá de los clichés. Él nos dará una visión reflexionada y ponderada de las diferencias culturales del país nipón, con un escepticismo fruto de años de reflexión y madurez, y con una eterna búsqueda de una verdad híbrida que absorba lo mejor de los dos mundos. Reflexionaremos sobre el modelo educativo japonés, de su origen y de sus porqués. Y también intentaremos averiguar cómo viven hoy los japoneses su propia historia. ¿Cómo ha influido al Japón actual el periodo Edo? ¿Cómo reviven la trágica historia de la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué frutos ha dado el gran milagro económico japonés de los 60 a los 80? Hoy conversamos con un divulgador, creador de contenidos, pensador y profesor de japonés. Hoy conversamos con Kira Sensei. Educa Historia. Laboratorio de Didáctica de la Historia. Buenas tardes y bienvenidos a La Historia para Todos. Hoy tenemos la suerte de estar en nuestro canal de entrevistas con Kira Sensei. Aunque tiene un nombre japonés, es un señor que nació en Sant Cugat del Vallès, en Barcelona, que se licenció en psicología por la Universidad Autónoma de Barcelona y que se aficionó por el manga, por el anime, por la cultura japonesa, y eso le llevó a aprender japonés y a vivir en Japón. Ha sido profesor de idiomas en Japón, español, de inglés, de japonés, en diversas escuelas, locutor, traductor, incluso ha trabajado en la empresa japonesa NTT como operador y ahora tiene su propia empresa, y es ni más ni menos que el señor Kira Sensei. Buenas tardes, Kira. No sé si lo hemos hecho bien o... Pues, bueno, no me merezco los honores porque lo que he hecho ha sido normal, dentro de lo más normal del mundo. Así que no veo mi camino como algo realmente interesante. Desde luego me defino como una persona que se ha esforzado, que se ha topado con muchos muros y que al menos se ha dedicado a contar, ¿no?, las dificultades que se ha topado y ha conectado con personas igual de normales que yo que se han topado con dificultades parecidas, ¿no?, que es la magia de las redes, que te ayuda a conectar con gente igual que tú y no ser, ¿no?, como ese erudito, ¿no?, que viene aquí enseñando. Sí, Oye, por eso me defino más por la normalidad que no por lo excepcional, ¿no? Una primera pregunta, sin entrar en materia, sería: ¿qué hace un chico como tú en un sitio como este? Esa pregunta me la hago yo también. Porque realmente estás dentro de una cultura absolutamente diferente a la hispana, a la latina y tal, y por lo que te veo hay que querer mucho Japón para estar ahí. Sí, los motivos iniciales que me trajeron a este país, desde luego, han ido mutando a lo largo del tiempo. Y actualmente, pues, la forma que tengo de pensar sobre Japón, después de tantos debates y divulgación y reflexión, que ha servido también para yo entender mejor lo que estoy viviendo y darle sentido a lo que estoy viviendo, pues la conclusión que tengo ahora mismo, en 2021, es que, bueno, mi intención es la de abandonar cuanto antes Japón por el tema de mis hijas, que es uno de los temas, la educación en Japón, que más me irrita. Porque no creo que sea interesante, ¿no?, para formar a mis hijas tal y como yo las quiero formar, ¿no?, en ciertos valores y cositas. Creo que en Japón no tienen un espacio interesante para eso. Y ahora, en este momento, 2021, pues mi intención es largarme del país, ¿no? Estoy ya como, bueno, haciendo mis planes y cosas.
Eso no significa que me desconecte del país, porque tengo pues 2 hijas japonesas, una familia japonesa también, y muchos años, 14 años, por lo tanto ya forma parte de mi vida, ¿no? Entonces no veo mi paso por Japón como, bueno, una estadía transitoria y que puedo volver a mi España, a mi lugar, sino todo lo contrario. La verdad que siento como que abandono una casa, pero una casa en la que he pasado por quizá demasiadas dificultades y la motivación inicial fue la de conocer, bueno, dar un poco eso, ¿no? Rienda suelta a mis motivaciones en aquella época, pues, de otaku, ¿no? De friki, de persona súper aficionada a algo. Y persiguiendo al principio únicamente lo que es la experiencia, el conocimiento, el conocer, el fundirme, el ser alguien distinto, no como reconocido, sino simplemente tener la experiencia que no tenía en España, por ejemplo, por el ambiente en el que estaba. Y bueno, después de haber tenido todas mis experiencias, y yo considero haberme movido muchísimo dentro de Japón, haber conocido muchísima gente, muchos lugares, todo lo que yo quería hacer, más o menos ya lo he cumplido, y ahora estoy en este momento de mi vida, ¿no? Así que bueno, cuando hablo de Japón en el canal y todo, pues hablo más desde el punto de vista de alguien que vive en Japón y se encuentra con esas incomodidades, y no como el que viene a Japón buscando ese punto exótico, que es desde luego eso satisface a cualquiera. Pero cuando ya estás dentro, ya estás viviendo, ya te has acostumbrado a todo eso, ¿cómo se vive? ¿Cómo se siente? Ese es mi trabajo, esa es mi labor, ¿no? Que he intentado hacer. Precisamente por eso, el siguiente bloque de la conversación va a versar un poco sobre la educación japonesa, ¿no? Porque es curioso porque oyéndote en tus vídeos y yo dedicándome en España a la educación, tengo que reflexionar mucho. Primero, porque quizá digamos, nos encandilamos con modelos extranjeros de teórico éxito y nos vemos lo nuestro como muy, muy perjudicial, muy, muy desastre. Y quizá ni unos son tan buenos ni otros son tan malos. Y quizá lo que deberíamos hacer es lo que deberíamos hacer siempre, y es coger lo bueno de cada sistema, ¿no? Hay una cosa que me llamó mucho la atención, que es que los estudiantes limpian sus aulas y las instalaciones a partir de los 6 años. Es decir, yo, que estoy en clase, flipo. O sea, si yo a mis niños al final de clase les dijera, no ya que limpien, sino que ordenen, sería la leche. ¿Cómo Es es verdad. eso? ¿Cómo es eso, no? Bueno, hablas del híbrido perfecto. Desde luego que yo cuando hablo de educar a mis hijas en España pienso en un híbrido, no pienso en la educación tal y como se imparte en España, que puede que esté bien o que esté mal, pero bueno, ya viniendo de otro contexto, habiendo probado ambos, pues busco el híbrido, ¿no? Como comentas. ¿Cómo consiguen, no, que los niños limpien y sean tan responsables? Pues bueno, estas cosas desde fuera puede que pensemos que el niño toma la decisión y que quiere hacer eso, que quiere limpiar. Pero esto no es lo que ocurre. Lo digo porque cuando vemos que un niño limpia pensamos que es disciplinado o que es educado. Sin embargo, en Japón la disciplina se imparte de forma militar y vertical. Así que el niño va a limpiar sí o sí. Y si no limpia, mal vamos. Algo malo le va a ocurrir. Y algo malo le ha pasado en el pasado. O le han pegado, le han zurrado, le han sermoneado. Es decir, esto no nace de dentro. No es que sean, ¿no? Como creen en algunos países en Latinoamérica, como buenos, como genéticamente distintos, superiores, avanzados. Sino que la disciplina normalmente tiene, pues eso, ¿no? La letra con sangre, ¿no? Es como Sí, 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 entra sí. y se sigue Bueno, aplicando. Entonces, claro, el niño que no limpia, pues luego va a sufrir pues eso, ¿no? El castigo. Y eso, pues, hombre, si se aplica sistemáticamente, porque si algo hacen en Japón es aplicar esto sistemáticamente, pues el niño al final se mentaliza. Y ya forma parte del estatus. El niño que no limpia es el niño tonto. El niño que no limpia es el niño que todos se empiezan a acosar o a ver como que es el idiota. Y sistemáticamente en Japón el gran problema que tienen con el bullying, el acoso escolar, es que es sistemático. Profesores, niños entre ellos, los grupos, promocionan lo que es el bullying por cómo está montado el sistema, que es súper competitivo. Entonces siempre se trata de rivalizar con los demás y ser el mejor en cualquier momento. En la clase el niño limpia también porque quiere, ¿no?, ser reconocido, ser el mejor, y cuando ve que otro limpia menos, pues él se esfuerza para nuevamente lograr ese reconocimiento, ¿no? Que, claro, bueno, claro. en el resultado está muy bien porque al final limpian las aulas y aprenden cosas interesantes. Yo el único problema que tengo con esta forma de enseñar es la forma de enseñar, no el resultado. El resultado puede ser interesante, la forma en la que se imparte esto a mí no me parece tan interesante. Bueno, yo, una de las cosas que les explico a los chicos siempre es que
en la vida todo tiene un precio. Es decir, tú puedes decir, tengo 1.000 euros y me quiero comprar un iPhone. Pero si te compras el iPhone no puedes ir de vacaciones. Y si vas de vacaciones no te compras el iPhone. Y en la educación pasa lo mismo. Si tú quieres que los niños sean súper disciplinados, no les puedes pedir espíritu crítico, ni les puedes pedir creatividad, ni les puedes pedir otro tipo de cosas, porque claro, eso va contra lo que has elegido, ¿no? No sé, yo creo que, bueno, si eso, claro, yo aquí oigo gente, ¿no? Decir, es que la ESO es una vergüenza porque la mitad de los niños no quieren estudiar y están haciendo el tonto y no sé qué, no sé cuánto. Pero claro, el otro sistema con el que muchos de los que dicen esto estarían felices, ¿no? Es decir, el niño que a los 10 años no estudia, a la calle, que es el que había en el franquismo. Claro, no sé si es el mejor, porque yo entiendo que, vamos a ver, la ESO fue una buena solución sin medios. Es decir, no quiero ver a los niños por la calle, los meto en un centro, pero no les doy medios a los profesores para que puedan. Entonces están allí aguantados, ¿vale? Aguantados. Entonces, no sé, el objetivo de la educación japonesa es conseguir un empleo. Es decir, todos los valores que no vayan directos a tú tienes que conseguir trabajo y todas las materias que no te sirven para conseguir trabajo no hace falta que las miremos. ¿Es así? Sí. Es así, sí. El objetivo de la educación en Japón, desde luego, que lo cumplen, ¿no? Y nos salvan siempre de los que logran el objetivo, los exitosos. El problema es que en Japón nunca sabemos qué ocurre con los que no logran ese objetivo. Son descartados, son discriminados, son apartados. Ahí está el problema, ¿no? Ese problema crece a medida que hay más niños, y son niños, entonces el precio que se está pagando, ¿no? Que son vidas de niños y pues es muy cruel lo que se está haciendo, pero sí que es verdad que esta educación está enfocada a cumplir ese objetivo que comentas, que es conseguir un empleo. Entonces el niño ya lo que es la guardería, el colegio, la primaria, secundaria y luego la educación preuniversitaria, está todo conectado. Está todo súper conectado. Claro. Entonces cuando entran al final en esa universidad que estaban persiguiendo, que estaba conectada, ¿no?, con la guardería que al inicio, entonces al final sí que consiguen un empleo. Y un empleo bien pagado. Y es como más del 90% de los jóvenes egresados de la universidad que consiguen empleo. Eso es un sueño. Muchos países, en España, esto es un milagro. Es un milagro. Es un milagro. Es Oye, increíble. Te garantiza empleo. Una cosa que me llama la atención es que en un país donde lo colectivo es tan importante, porque yo creo que el colectivo prima sobre la individualidad, las ideas socialistas no han triunfado nada. Nada, cero. Entonces, ¿es porque representan a Rusia y a China, básicamente, o es porque...? Correcto, sí. A cualquier japonés que hable de socialismo lo vincula inmediatamente con comunismo y lo vincula con Rusia y China. Dos enemigos históricos y dos ejemplos actuales que ningún japonés quiere seguir. Independientemente de que esto sea bueno o malo, la imagen que tenemos en Japón de China y de Rusia es muy negativa. Es todo lo que no queremos ser. Es aquel lugar al que no queremos terminar, en el que no queremos terminar. Por lo tanto, socialismo y comunismo en la mente japonesa es lo mismo, exactamente lo mismo. Igual de tóxico por todo lo negativo que puede tener, ¿no? Entonces, en Japón, claro, han condenado ya al socialismo, también a ciertos movimientos revolucionarios que sofocaron antes de la guerra y que después de la guerra, gracias a la invasión del HQ, del GHQ, de Estados Unidos, los 7 años de ocupación que tuvo en Japón, pues ahí proliferaron los grupos de socialistas. Y los socialistas en Japón están metidos en la educación. Son los grandes promotores de la educación, el cambio educativo. Sin embargo, son los primeros que reprimieron. Entonces, cuando desapareció el GHQ, Estados Unidos, la presencia de... Lo que hicieron es volver a controlar el tema, intentar apartar al máximo a los socialistas porque nuevamente los vinculaban con ese comunismo de antes de la guerra y tan tóxico para Japón, etcétera, etcétera. Es un país muy nacionalista, por lo tanto, cualquier movimiento socialista pues es reprimido fuertemente, mientras que el nacionalismo, pues uno cuando vive en Japón se da cuenta, ¿no?, de que hay manifestaciones y cosas y el hate speech que le llaman, ¿no? El discurso del odio, que, bueno, hay mucha tolerancia. Sin embargo, cuando se habla de socialismo, los primeros que están ahí son la policía, reprimiendo, neutralizando a la gente y encarcelándolos a todos.
Sí, sí, hay un movimiento histórico de alergia a todo lo que Pero venga con no ha salido socialismo. ningún movimiento similar o parecido de crítica como Podemos o las mareas o cosas Es así imposible que de... surja. Es imposible que surja. Es casi imposible. Es que la policía les tiene. Es que cualquier manifestación que hacen terminan con la policía arrestándoles. Es solo por manifestarse. Tienen serios y duros problemas con lo que es el gobierno. Y bueno, en Japón que solo tienen un partido político que está en el gobierno y que siempre ha estado. La verdad que no tienen más opciones. El resto están por ahí. Cualquiera que se ponga a buscar partidos políticos en Japón va a encontrar como hay 7, 8, pero siempre ha estado el mismo en el mando. Y todos los otros, que dicen ser más socialistas, liberales, etcétera, vienen de miembros, ¿no?, que dejaron el Decisiones partido del primer imperante y sus partido. decisiones y crearon su propia versión. Y dentro del mismo partido imperante, el que está en el gobierno, pues tenemos muchas facciones también, unas 7, 8 facciones. Entonces, el país se ha movido más que por orientaciones así políticas claras, más bien por grupos de intereses y oligarcas, o sea, gente que protege sus intereses. Ha habido el mismo equilibrio que había en la historia en Japón, antes la era feudal, en la época entre guerras, que había un país súper dividido y entre todos, no todos rivales, peleándose entre ellos. Y lo curioso, se nos apuntan los historiadores, es que en Japón el equilibrio que había es que los rivales entre ellos no se llevaban bien, ¿no? Eran rivales, o sea, amenazándose a la mínima, querían cargarse al vecino. Sin embargo, cuando un rival ganaba más influencia que el resto, los rivales se unían para Chafarlo. disminuir el número de efectivos de ese rival que se había hecho más poderoso, ¿no? Y luego volvían a ser enemigos otra vez. Esto es una peculiaridad del sistema japonés. Actualmente se mantiene así. Se mantiene así. Entonces en la política ocurre exactamente lo mismo. Son grupos de interés que vienen de antes de la guerra y que se han mantenido ahí. Y tienen varios nombres, pero todos están bajo el mismo paraguas. Entre ellos se dan de hostias, pero ahí está. Por lo Claro, tanto, ideologías que se apartan de eso no entran porque están estos grupos ya ocupando el terreno. fíjate que precisamente por eso vamos a iniciar un segundo paso Sí, en el que estará también Tamarcus para hablar un poco de historia de Japón, porque desde el punto de vista de los historiadores europeos, Japón es un caso muy especial. Primero, porque no tiene una evolución desde la prehistoria hasta la Edad Media como la europea. Y luego es un caso de industrialización súper rápida. Y además, un caso de industrialización en el que eh, los, digamos, tutelada por el Estado, tutelada por el emperador, y muy rápida, en muy poco tiempo, ¿no? sí. Entonces, ahí, para huir un poquillo de esas ideas preconcebidas, vamos a preguntarte, o sea, ¿cómo es la historia de lo que conocemos Japón? O sea, aquí también hay historiadores japoneses que dicen, como los españoles, que existía España casi desde la prehistoria, o, o tienen claro que la nación japonesa no es hasta mucho más tarde. Eso depende a quién se lo preguntes, te da una respuesta distinta. Si le preguntas esto a un nacionalista en Japón, te dirá, y de hecho el calendario no te dicen estamos en el año 2021, te dicen estamos en el año 2600. Porque 2600 son los años que piensan que la nación japonesa tiene. Por Claro. el primer libro que se escribió mitológico, histórico, bueno, se apunta que es poco histórico, muy mitológico, que es el Kojiki, las crónicas antiguas, el primer libro que se conserva. Hubo otras crónicas, pero bueno, fue la ganadora, la versión ganadora de la época. El Kojiki dice que el país pues se inicia con emperadores, que no se ha logrado demostrar su existencia, y en un paisaje muy mitológico y de una forma muy interesante, pero poco histórico, y dice que tiene 2600 años. Entonces, para ellos la nación ya estaba ahí. Entonces, el ciudadano a pie de calle le preguntas esto y, bueno, que te responda ya es una dificultad porque, bueno, se evita al máximo ser polémico y causar un poco de perturbación mental al resto sin conocerles. Y la percepción que se tiene así de somos, venimos de, diría que es... diría que convive... sentimiento que convive es no de pueblo unido por mucho tiempo, pero sí ancestros muy
antiguos, diría yo. O sea, símbolos muy potentes y antiguos, pero no necesariamente un sentimiento de identificarse con eso como lo que realmente representa, ¿no? A la persona que eres por haber nacido en esta nación. Ya que es un sentimiento muy difuso, muy, muy difuso. Y no sé si esto responde a tu pregunta. Yo quería preguntarte una cosa. Antes Sí. hemos hablado, ¿no?, un poco sobre nuestra visión eurocentrista de la historia e incluso nuestras propias edades históricas muchas veces no corresponden en otros sitios, como por ejemplo en Japón. Ahora has hablado del origen de Japón o de lo que el ciudadano de a pie puede concebir como su origen. Pero también has hablado de la política en Japón y a mí me gustaría preguntarte por uno de los periodos también más interesantes, que es el periodo Edo. No sé si lo he pronunciado bien, porque siempre me equivoco. Pero, claro, ¿qué parte del periodo Edo crees que pervive todavía en Japón? ¿O cómo ha influido el periodo Edo en el Japón de hoy? Hombre, el gran, entre comillas, daño que hizo, o al menos que ayudó a perfilar la sociedad que es hoy, es el confucianismo, el neoconfucianismo, ¿no? Fue la interpretación, o al menos no es religión, pues filosofía o estilo de vida, la psicología de la época, ¿no?, que más convenía al régimen militar feudal de la época, que consistía en mantener un orden social, cada uno en su posición, ¿no?, la piedad filial, el respeto absoluto a los mayores. Todo esto, el confucianismo creo que sería la pieza que estaba en el centro del estilo de vida y que ha perdurado hasta nuestros días y que se sigue defendiendo, ¿no? Que es al final el respeto a los mayores, el saber que perteneces a un estrato social y no debes salir de ahí, saber que la modestia es una virtud y, bueno, la estratificación a todos los niveles, ¿no? Esto es el orden social que actualmente vemos, creo que es fruto directamente de este confucianismo, de este pensamiento, ¿no?, que convivía con el budismo, pero no con tanta influencia, con el sintoísmo, que no estaba muy claro cuál era su ideología, porque no tiene un dogma tampoco, claro. Entonces, confucianismo sería la gran herencia, hijo de la era Edo, ¿no?, actualmente. Y es lo que apuntan, por ejemplo, las feministas en Japón, ¿no?, que es el gran mal, el gran demonio, al final lo que ha hecho que la mujer, ¿no?, pues no sea respetada y tal, pues es por esta ideología confucianista que decía claramente que las mujeres no importaban. Oye, y el periodo de la restauración Meiji a mí me apasiona. Me apasiona porque creo que puede ser lo mejor y lo peor a la vez, ¿no? O sea, el mantenimiento prácticamente de la Edad Media en la actualidad, con la figura del emperador, pero claro, la industrialización y el cambio de situación de Japón en el mundo, ¿no? ¿Qué te parece? Sí, la era Meiji sí, desde luego, que dio para personajes. La revolución en sí siempre es interesante, ¿no?, cuando hay cambios tan drásticos. Y súper, súper interesante la revolución Meiji sobre todo porque se le puso cara a personas, ¿no?, célebres, a filósofos y a héroes del momento, ¿no?, que ayudaron a que se terminara con ese gobierno ya anticuado y que no quería cambiar. Y al mismo tiempo que aparecía la amenaza extranjera, ¿no?, de o cambiáis o os cambiamos. Y tuvieron que hacer un cambio rápido, forzado, a la japonesa, pero copiando todo de aquí y de allá, lo mejor que pudieron, e intentando ponerse a la misma altura que el occidente que les amenazaba en la época, ¿no? Y convirtiéndose en la misma máquina imperialista de la época, porque en la época no se veía mal, ¿no?, que para proteger los intereses del propio país había que invadir otros territorios. Era un recurso que utilizaban muchos países. En la época Por lo del tanto, imperialismo. eso es, imperialismo puro y duro. Entonces se sumó a eso y de una forma, pues, muy peculiar, ¿no? Muy, muy suya. Una visión que combinaba eso, ¿no?, el feudalismo con industrialización, ideas modernas implementadas de una forma extraña. Eso es apasionante, la verdad que sí. Ese periodo tiene un punto de inflexión con la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Sí. Con digamos, con la Guerra del Pacífico. ¿Qué lectura hacen en Japón de la derrota de la Segunda Guerra Mundial? Porque, claro, siempre vemos en el cine, en la literatura, la versión de los vencedores, porque la historia la escriben normalmente los vencedores. Pero Sí. me interesa saber qué visión tienen ahí en Japón de eso.
Es un tema que se sigue evitando incluso hablar en las universidades, lo cual, bueno, apena mucho porque daría para muchos debates interesantes y reflexiones. Por tanto, no es un tema que se hable demasiado. Cuando se habla de este tema, normalmente es cuando algún noticiero occidental apunta, sobre todo viniendo o de China también o Corea, apuntan, ¿no?, que por motivos históricos actualmente pues Japón es el mal país o debería de pedir perdón. Es decir, el tema de la guerra actualmente sigue recordando demasiado a problemas, únicamente a problemas. La visión general es la de fuimos los malos, lo hicimos mal y tenemos que pagar por ello, pero no tanto como nos exige China y Corea del Sur. Esta es la visión que tiene. O sea, es verdad que puede que tal, pero no tiene conexión con nosotros actualmente, aunque somos hijos de eso, pero tampoco deberíamos estar pagando todo el día los males que hicieron otros, ¿no? Así que reconocen que hicieron un mal, es decir, se han tragado la versión de los vencedores, piensan que son los malos de la película, e intentan vivir con ello como mejor se puede. En los últimos años, bueno, el último gobierno que tuvo Abe Shinzo, que estuvo 8 años, intentó cambiar esta visión. De decir, no, vamos a abandonar esta visión así tan pesimista de la historia y vamos a empezar a ver, pues, bueno, lo que aportamos, los logros, a reinterpretar todo esto. Esto no dio más que a provocar más alergia porque China y Corea del Sur nuevamente pues intentaron culparles y decirles que el revisionismo histórico y que nuevamente no quieren reconocer las atrocidades que hicieron. Nuevamente, cualquier cosa que mencionen la historia es para pelearse con alguien. Siempre hay como dobles intenciones, ¿no? Dices esto porque eres de tal orientación, dices esto porque quieres terminar con no sé quién. Es muy difícil encontrar, sobre todo en medios públicos, evidentemente, pero es muy difícil encontrar con quién hablar de esto con esa permisividad, ¿no? Con ese, bueno, vamos a hablar de esto y vamos a ver qué pensamos. Y no estoy condenando a nadie ni diciendo que nadie es tal. O sea, tienes como que primero dejar claro que no vas con intenciones políticas detrás, no quieres convencer a nadie. Entonces cuesta mucho hablar de estos temas, demasiado. Sí. Yo quería preguntarte, siguiendo un poco el hilo de lo que hablábamos, has hecho 2 vídeos muy interesantes. La verdad que aquí pondremos debajo el enlace para los curiosos. Sobre el tema de Pearl Harbor, sobre todo muy interesante la visión japonesa, que es en torno a lo que te preguntábamos antes, de tenemos muy clara cuál es nuestra visión de los hechos, pero es al menos curioso saber cómo se vivió en ese momento en Japón, porque a veces las cosas no son todo como parece. Y también tienes otro vídeo sobre las bombas de Hiroshima y Nagasaki, ¿no? El terrible suceso del que hace nada, pocos días era el aniversario. Entonces, yo te quería preguntar, aun entendiendo que la sociedad japonesa son muy reservados para hablar de según qué temas o esto que explicabas, ¿no? Que parece que si ya sacas un tema que estás haciendo proselitismo o algo parecido y a lo mejor solo quieres saber su opinión y ya. ¿Cómo podrías resumirnos estos 2 hechos? La opinión de Japón hoy. O sea, los japoneses hoy, ¿cómo reviven eso? Especialmente quizá lo de las bombas, ¿no? Que complicado, ¿no? ¿Cómo se revive esto? El mensaje que está ahí en el Museo de la Paz en Hiroshima lo deja muy claro, ¿no? Esa visión que trata de no culpar a nadie. Y dice que no se vuelva a repetir esto. Como atribuyéndolo, ¿no?, a lo peor que puede tener el ser humano, eliminando banderas y colores. Entonces dice, la conclusión es, el ser humano, por estúpido que es, si se deja ir y llevar, puede llegar a hacer estas atrocidades. Así que no nos conviene a nadie hacer esto. Bueno, a los nacionalistas les cuesta tragarse esta visión, porque para ellos los culpables son Estados Unidos, los auténticos terroristas son ellos, y entonces les cuesta mucho ponerse de acuerdo con esta visión de no, esto ha sido un error de la humanidad. Ellos quieren creer que es un error de Estados Unidos por el que tienen que pagar y por el que parece que nunca pagan. Entonces, en la mente sobre todo de los jóvenes japoneses, cuando les enseñan
películas o animes. Normalmente hay mucho anime de todo y animes también hay de la Segunda Guerra Mundial. Y les enseñan, yo los he visto y son súper tristes. O sea, uno no puede verlos sin llorar. Porque solo muestran la parte de las familias que sufren las consecuencias de la guerra. Por ejemplo, la película famosísima de Hotaru no Haka, la tumba de las luciérnagas del estudio Ghibli, es un clarísimo ejemplo de cómo el japonés actual ve pues la derrota, las bombas atómicas, ese periodo, a nivel mental, porque ya nadie lo ha vivido. Es algo que ocurrió hace 72 años, 73, ya nadie lo ha vivido. Entonces, es únicamente el recuerdo que pervive ahí en la imagen. ¿Y la imagen cuál es? Pues aparece en familias, gente sufriendo las consecuencias de un acto horrible. Es decir, nunca se meten en el tema de quién era el bueno, quién era el malo, si eso estaba bien hacerlo, si era mal. Lo que están diciendo, o sea, si estaba justificado políticamente eso para defenderse, luchar, la patria, la libertad, no. Sino están diciendo, mira, la guerra lo que deja es gente triste, llorando y familias destrozadas y mucha gente muerta. Por lo tanto, hay que evitar la guerra al máximo, porque esto es lo que ocurre, mucha gente llorando. Esta es la única lectura que se les inculca. A fuego prácticamente por animes, películas, visiones. En la escuela en Japón tienen un manga de lectura obligada, que es... en Japón tienen un manga que es de lectura obligada, que se llama Hadashi no Gen. Y si está traducido al español os animo a leerlo porque será una forma perfecta, ¿no?, de entender cómo un niño, repitamos, un niño con una mente, ¿no?, joven y tal, muy infantil, pues lee eso y al ver pues Hadashi no Gen, que significa el niño que se llama Gen, descalzo, ¿no? Y es lo que está diciendo, es un niño, bueno, que está sufriendo el aftermath, ¿no?, lo que ha dejado la guerra, y intenta sobrevivir como puede y lo pasa muy mal, muy mal. Entonces ve muerte, miseria y pobreza. Y eso es lo que les enseñan, les dicen, esto es lo que hace la guerra. Esto es lo que hace la guerra. En ningún caso es... Bueno, la guerra puede que en algunos casos esté justificada si es para defender la patria, la libertad, ¿no?, nuestra existencia. Esto es lo que dicen los nacionalistas. Es, bueno, la vida a veces sirve para defender la patria, porque la patria merece la pena dejarse la vida por la patria. Lo que piensan los nacionalistas, pero la gente de la calle no es que se encuadre, ¿no?, en otra ideología, simplemente están en la parte más emocional de la guerra, que es no queremos sufrir. Es lo que se piensa. Es curioso, ¿no? Porque es un mensaje sencillo pero muy potente, ¿no? A la vez. Bueno, después de toda esta parte bastante triste de la historia de Japón, vamos a movernos un poco hacia adelante a algo que sea un poquito más positivo. Y me gustaría también hablar sobre el milagro económico de Japón, ¿no? Entre los 60 y los 80. Porque yo creo que eso también configura, ¿no?, el Japón que hoy conocemos, ¿no? Probablemente esa época transformó un estado que salía de la guerra, de la ruina, de lo que hablabas del manga que le enseñaban, que le hacen a los niños leer y todo esto, en la potencia mundial que hoy conocemos, de la electrónica, de los videojuegos y de tantísimas otras cosas. ¿Qué nos puedes contar un poco sobre ese milagro económico? Bueno, es como lo mejor que sacaron, ¿no?, de la miseria, pues como dijo el emperador en su época, decía, ¿no?, antes intentamos ganar el mundo con la guerra, pues ahora lo ganaremos con la paz, dijo algo así. No sé si era con estas palabras, pero el mensaje era como, bueno, vamos a hacer todo lo posible por mantener la paz y ser exitosos. El milagro económico, bueno, desde luego que es algo que ocurrió en muchos países también. No al nivel de Japón, pero ocurrió en otros países también. El crecimiento después de la guerra, esta época de paz que luego vino, ¿no?, después de la Segunda Guerra Mundial. Eso permitió que muchos países tuvieran un poco más de estabilidad. También está el tema de que Japón dejó de invertir como le ocurrió a Alemania, ¿no? Dejó de invertir en armamento y dejó de preocuparse de muchos problemas que antes tenía, porque tenía el paraguas de Estados Unidos, por lo tanto pudo invertir más. Esto es una de las teorías que también se da para decir que, bueno, al final podían dedicarse a trabajar únicamente y punto, y no tenían que defender a nadie, ¿no? Y luego pues está la educación militar, que de la misma forma que se fueron a la guerra y combatieron, pues desde luego con todo lo que tenían, pues ahora enfocaron, ¿no?, toda esa disciplina militar que ya les venía desde hace muchos años, pues a lo que es el proceso industrial, ¿no?, lo que es la manufactura, los procesos nuevamente hechos no como tenemos actualmente en sectores de servicios como los GAFAs, sino más bien en fábricas.
El japonés de la época era el perfecto trabajador de fábrica. Perfectísimo. Entonces, por cómo era la educación, por cómo estaba montado el sistema, por todo esto, ¿no? Bueno, todo eso se sumó y terminó en lo que conocemos hoy, y al final se explica por el contexto histórico, también por la peculiaridad, ¿no? del estilo de vida japonés de la época, y todo eso pues confluyó en lo que vemos actualmente, ¿no? No lo veo como algo mágico que no pudiera ser posible de otra forma, ¿no? O sea, no atribuiría ningún milagro realmente, sino algo que ocurrió porque tenía la receta, todos los ingredientes, ¿no? de calidad para que esa comida se hiciera, ¿no? Así es como lo veo, lo digo, entendiendo y viendo cómo trabaja actualmente la gente, pues se puede entender, ¿no? Y me gustaría hacerte la última pregunta de la entrevista seria, por decirlo de una manera. Es, Sí. ¿cuál es el futuro que vislumbras al Japón? Porque hay muchas dudas, ¿no? Por un lado, un nivel de progreso y de calidad de vida alto en el mundo, digamos, relativo en el mundo. Por otro lado, un problema demográfico bastante importante. Como persona que llevas allí viviendo bastante tiempo y que además puedes entender tanto nuestro punto de vista como el suyo, ¿cuál es el futuro que le prevés a Japón en 20, 30 años? Esto es curioso porque otro día leí un comentario que decía: bueno, Japón tiene un futuro oscuro, pero en España es ya el presente, la oscuridad, ¿no? Me comentaba. Bueno, el futuro que le veo, al menos cuando haces un análisis económico, viendo el estancamiento que llevan desde los años 90, el decaimiento de la población, ¿no? Envejecimiento, falta de natalidad, suicidios, estrés, estilo de trabajo que tienen que cambiar. Bueno, y además, viendo los cambios actuales, la disrupción que ha habido tan brutal con el coronavirus, ¿no? De obligar a la gente a dedicarse a otros sectores, porque los sectores que antes se ganaba dinero, pues se ganan ahora menos dinero, ¿no? Hay gente que no se puede mantener ya únicamente con lo que ya no da dinero. Viendo la poca capacidad que tienen actualmente, para cambiar, para adaptarse, amoldarse, para saber contentar un poco más al consumidor que no esté y no entienda la cultura japonesa. Esas dificultades, para mí, pronostican un futuro bastante oscuro si siguen por esta dirección. En cualquier caso, puede ocurrir la disrupción tecnológica o de la forma de pensamiento, puede ocurrir ahí, pero si esto se mantiene, yo diría que el Japón que conocemos, ¿no? Cuando ya no haya gente, cuando ya no haya nacimientos, cuando ya el sector actual de la manufactura vaya decreciendo incluso más, pues en 2060-70 estaríamos hablando ya de un Japón con una población ya muy mermada y con serios problemas para mantener sus sistemas actuales de pensiones, seguro médico y todo esto, ¿no? Si todos siguen esta dirección. Entonces, el futuro que le veo es: si no hay cambio, no hay futuro. Y el cambio tiene que estar es obligatorio el cambio. Tiene que ser obligatorio. Si no, si siguen así, no, vamos mal, vamos mal. Muy bien. Ahora, si te parece, seguimos a una parte más distendida de nuestro vídeo, que es lo que nosotros llamamos ronda rápida. Empezamos con el primer concepto. El primer concepto que hemos apuntado aquí es Ikigai. Pasa palabra, no. Es broma. No, Ikigai es el sentido que tiene la vida. Tatemae. ¿Lo he dicho bien? Hombre, quedar bien, la cara al público. Lo mejor de Japón. Lo mejor de Japón, los videojuegos. Actualmente, para mí, los videojuegos y el manga. Lo peor de Japón. Es difícil, esto cuesta sintetizarlo. Lo peor de Japón. Oh, su cultura. Al mismo tiempo. No, su presión social. Presión social, sí. Presión social. Iremos a pedir hamburguesas sin pepinillo. A ver si nos lo quitan. Presión social. Vale, los Juegos Olímpicos de Tokio. Un desastre económico y una pérdida de tiempo. Lo que no puedes dejar de ver si vas a visitar Japón. La masificación de la gente en las ciudades. Impresionante. El movimiento de las ciudades. Muy bien. Y ahora, fase 2. ¿Qué es la fase 2?
¿Es un compañero o es una etapa por la que pasa un emigrante cuando va, o alguien dentro de su patria, incluso de su país, cuando se encuentra con experiencias con una cultura muy distinta y que no sabe muy bien cómo amoldarse? Sería esa experiencia frustrante. Entonces, fase 3 eres tú. Entiendo. No, fase 3 no es la evolución de la fase 2. No es algo mejor. Fase 3 es otra etapa porque la gente pasa de la fase 1 a fase 2, luego vuelve a la 1, luego va a la 3, luego vuelve a la 2, 4, va cambiando. Va cambiando. Sería como la relación que tienes con alguien que conoces muy bien. A veces al principio no le odias, un año te llevas muy bien, otro no. Vas pasando por etapas y a veces unas son buenas, mejores. La verdad que el ciclo es lo que explica, ¿no? La relación que tienes con esa cultura y no la fase en la que estás. Muy bien. Pues, último concepto. Osaka. Sí. Osaka, bueno, es al menos la ciudad, no en la que vivo actualmente, vivo a 15 kilómetros de Osaka, aunque en la práctica vivo en Osaka, pero es la ciudad en la que más me he movido y he conocido a más gente, la que tengo más recuerdos. Pasamos a la última parte de nuestra conversación, que la que llamamos el minuto de oro, donde le vamos a dar 1 minuto, 2 minutos a Kira Sensei para que nos explique qué es para él, o qué representa para él, Japón. Bueno, Japón representa para mí un sueño cumplido. En su momento fue un sueño que pude cumplir y representa una de las metas también que he logrado superar personalmente por el nivel de compromiso, estudio e investigación que he hecho todos estos años. Es también una frontera, ¿no?, del conocimiento para mí, porque es el horizonte del conocimiento. Para mí no sé por qué, pero todo lo que sea asiático me atrae. Tengo el punto exótico que comentaba Wenceslao, un portugués viviendo en Japón hace 100 años. Comentaba lo mismo. Dice, no me gusta Japón, decía. Dice, lo estoy pasando mal en Japón, pero tengo que estar aquí. Es lo que me llena, es lo que al final del día pues hace que me pregunte cosas e intente buscar respuestas. Eso es algo que no puedo explicar, está dentro de mí, por lo tanto lo voy buscando y voy satisfaciendo mi sed de conocimiento, pero siempre en esta parte del planeta y siempre en este país, curiosamente. Lo digo porque me interesa mucho la psicología, pero siempre busco el punto oriental de la psicología. Entonces, Japón para mí es una meta cumplida, un sueño que logré yo cumplir, y al mismo tiempo es un pozo de conocimiento que me sigue llenando y me sigue animando a conocer más y más y más y más y más. Y parece que nunca llego al fin. Personalmente, a veces me asusto pensando, ¿no? Digo, ¿y si algún día me aburro de esto? Pero es una pregunta, es una duda o una preocupación que no tiene mucho sentido porque todos los días me levanto con la misma pasión y ganas de conocer. Así que por mucho que yo hable mal de Japón y critique o desanime a que se considere este país pues como es y que se vea con perspectiva y que se entienda, ¿no?, que eso que persigues a lo mejor no es tan bonito como piensas, en el fondo todo eso es lo que a mí me motiva. O sea, es curioso porque uno puede pensar que la oscuridad que uno persigue es solo oscura y negativa, pero uno puede tener un gusto por la oscuridad, un gusto por buscar y profundizar en esa oscuridad, en asomarse al abismo, ¿no? Esa es la sensación que yo tengo. Por lo tanto, mi visión de Japón es extraer conocimiento y satisfacerme esa sed. Y por otro lado, pues significa pues eso que yo utilizo pues para educar, divulgar, intentar hacerlo con responsabilidad y intentando apartarme yo, ¿no?, de lo más personal que te puedo contar, o sea, del yo que estoy viviendo ahí, intentando generalizar o ayudarte a entender, ¿no? Bueno, para mí Japón, por lo tanto, sería pues ese pozo de conocimiento, ¿no?, que nunca termino de perseguir y la verdad que estoy muy contento, pero al mismo tiempo cuanto más sabes, ¿no?, pues también ves que hay cosas negativas y cosas y te apenas mucho, ¿no? Pero sí, mucha satisfacción y la verdad que me alegra el día. Puedo decir que Japón me alegra el día cuando me voy a dormir. Educa Historia. Laboratorio de Didáctica de la Historia.